¿Has identificado cuál es tu misión en la vida? ¿Estás luchando hoy día por un sueño que anhelas cumplir? ¿Qué estás dispuesto a hacer para cumplir tus sueños, tus metas, tus anhelos, tus propósitos? Te invito a que no te pierdas este video y podamos encontrar en la palabra de Dios una reflexión para nuestras vidas. Hola mis queridos, Dios les bendiga de una manera grande y poderosa. Hay algunas preguntas que responder, las preguntas que nos hacíamos en la intro del video. Hoy nos acompañan tres personas muy especiales para mí: mi hijo Daniel Elías, mi hija Lucia Fernanda y mi sobrina María José, Majo, ¿ok? Y quiero empezar con ellos preguntándole algo referente a las preguntas que les había hecho en la intro del video. Y la primera pregunta es para María José. Majo, ¿tienes alguna meta, algún sueño, algún propósito en la vida cuando seas grande, algo que quieras alcanzar? Ser una buena psicóloga. O sea, tu anhelo es ser una buena psicóloga. Muy bien. Dani, para ti, ¿cuál es tu máximo anhelo cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es ese anhelo, propósito, deseo que tienes en tu vida? Ser un gran arquitecto. Ser un gran arquitecto. ¿Sabes lo que es un arquitecto? ¿Sabes lo que es un psicólogo? Sí. Ok. Lucy, baby, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Una doctora. Oh, interesante. Psicóloga, doctora, arquitecto. Yo les cuento que cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años, que estaba en octavo grado, en noveno grado, por ahí yo siempre decía, quiero ser ingeniero de sistemas. Y al sol de hoy soy ingeniero de sistemas. En aquel momento ni sabía qué era ser un ingeniero de sistemas. Al sol de hoy, por las metas, los propósitos, logré ser un ingeniero de sistemas. Hoy la reflexión es cómo nosotros, a la luz de la Biblia, con sus consejos, podemos alcanzar los sueños, metas y propósitos que nos coloquemos. Majo, ¿cómo crees que puedes llegar a cumplir tu meta? O sea, quieres ser psicólogo, pero ¿cómo lo vas a lograr? Estudiando, tener fe en Dios y luchar por mis sueños. Vale, luchar por tus sueños. Daniel, ¿cómo crees que vas a poder ser arquitecto? Y no un arquitecto, un muy buen arquitecto. Teniendo fe en que Dios me va a ayudar a cumplir mis sueños. Ok, listo. La fe es importante, ¿cierto? De hecho, yo predico de fe. Pero uno con fe no es mejor ingeniero. No tiene que prepararse también con otras cosas. ¿Qué otras cosas puedes hacer aparte de la fe, aparte de creer en Dios, para lograr cumplir tus sueños y tus metas? Estudiar. Estudiar. ¿Qué más? ¿Qué más? Supongo que intentando ser el mejor de la clase. Muy bien, está bien. En este mundo hay gente que quiere tener dinero, pero que no se capacita. Gente que quiere alcanzar el éxito, pero no tolera los pequeños fracasos de la vida. Gente que quiere llegar a la cima, pero que no está dispuesto a escalar. Gente que quiere cumplir metas, pero que no está dispuesto a avanzar. Hay gente que quiere edificar, pero que cree que poniendo un granito de arena lo va a hacer. Cuando la realidad de la vida es que para alcanzar el éxito tienes que tolerar los pequeños fracasos. Para tener dinero en la vida tienes que capacitarte. Para llegar a la meta tienes que avanzar. Para llegar a la cima necesariamente tienes que escalar. Y para poder edificar algo importante en tu vida, no basta poner un granito de arena, es que tienes que poner piedra sobre piedra. Hoy, y a través de la reflexión en esta oportunidad, quiero invitarles a que podamos entender que los sueños, si están aquí, en nuestra mente, en nuestro deseo, en nuestro anhelo, muy seguramente los vamos a poder cumplir. Sí y solo sí, cuando hay dos elementos importantes en la vida. Uno, confianza y seguridad en Dios. Y dos, las ganas de hacerlo que se conviertan en una realidad, en que yo lo pueda hacer, en que pueda hacer la parte que me corresponde hacer. Así que no te vayas de este video porque vamos a meditar en esto. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Para algunos, su propósito está relacionado con su familia, con llevarlas a la salvación, a la experiencia de la salvación. Para otros, su propósito es graduarse, ser alguien en la vida, en alcanzar el éxito financiero. Para otros, el gran anhelo en su vida es crear empresa, es crear su propio negocio y vivir
de eso. Para otros, bueno, hay tanta cantidad de sueños, anhelos, metas que cumplir en la vida. Cada uno de nosotros tiene un deseo y que puede ser distinto, y de eso se trata la diversidad. Lo que yo anhelo para mi vida seguramente no es lo que tú estás anhelando en tu vida, pero lo importante es que podamos procurar hoy definir cuál es tu meta y cómo podemos, con la ayuda de Dios, alcanzar esa meta que nos estamos proponiendo. Una meta que yo anhelo, más allá de todas las metas familiares, personales que hay, es predicar con poder y con la unción del Espíritu Santo, siendo dirigido por Dios, predicar un mensaje que ayude al mundo a que personas puedan encontrar el mensaje de Dios. Y algunos dirán, no, estarás loco, ¿qué se va a convertir el mundo? Yo sé que por mi predicación seguro que todo el mundo no se va a convertir, pero yo quiero que si por lo menos una persona, por la influencia poderosa de la palabra de Dios y de mi predicación, entrega su vida a Dios, creo que ya me voy a dar por bien servido. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Defínelo y ahora prepárate, porque ha llegado tu momento de verdad. Ha llegado el momento en el que con ahínco, con fuerza, con devoción en Dios, con fortaleza tienes que avanzar, con los dientes apretados, lucha por tus sueños. La palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice algo importante y que puede ser fortaleza para ti que estás anhelando cumplir tu propósito en la vida. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé cuán difícil pueda llegar a ser la meta que quieres cumplir. Yo no sé cuán compleja o cuán aparentemente inalcanzable puede llegar a ser la meta que anhelas cumplir. Pero la palabra de Dios hoy te dice: todo lo puedo en Cristo. Lo primero que debemos entender es que el Señor nos dice que todo lo que cabe aquí, todo lo que queremos, todo, absolutamente todo lo que anhelamos, lo vamos a poder lograr. Ahora, yo no estoy predicando y no estoy hablando acerca de la fuerza interior que yo debo tener para lograr las cosas. Aunque hay muchas filosofías hoy día que dicen que hay fuerza en ti, que tú todo lo puedes. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo. Y ese es el secreto para alcanzar las metas. El secreto para alcanzar las metas es de hacer las cosas en Cristo. Yo todo lo voy a poder hacer si yo estoy en Cristo. Es decir, que Cristo es el que hace posible todas las cosas, porque alejado de Dios nada podéis hacer. Y sabes, el primer error que podemos cometer cuando tenemos un anhelo, un propósito por cumplir, es dejar al Señor Jesús por fuera de esta ecuación, porque dice: todo lo puedo en Cristo, no fuera de Cristo. Fuera de Cristo nada podéis hacer. Por eso hoy, querido, ahora que estás definiendo tus metas, ahora que tienes un propósito elevado, grande, gigante, que quieres cumplir, lo primero es entender que lo vas a poder lograr. Lo segundo que debes entender es que lo vas a lograr si y solo si invitas a Dios a tu vida. Y la invitación en esta oportunidad es: amístate con Dios, hazte amigo del Señor, invítalo a tu vida, que Él sea el centro de tu corazón, que Él sea el centro de tu familia. Cuando vayas a tomar una decisión en pos de ese anhelo que tienes, de esa meta, de ese sueño, entonces toma decisiones consultando con Dios, decisiones que tengan el sello de la bendición de Dios, sean decisiones que tengan el sello de la guía maravillosa de un Dios que también anhela ver cumplir tus sueños, verte sonreír y verte feliz en esta vida. Y para poder entender cómo hay que luchar con fuerza y con la bendición de Dios por tus sueños, quiero que hablemos de un hombre que, a mi modo de ver, desde antes de nacer, incluso hasta el punto en el que llegó su hora de morir, luchó por un sueño, un propósito que Dios le había dado. Y este hombre se llama Juan el Bautista. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y los versículos 13 al 17 dicen: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará un hijo y pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con espíritu y con el poder que tuvo Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes
a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es interesante porque Zacarías y Elizabeth, las madres de Juan, no podían tener hijos, pero ¿sabes? Por detrás de todas las cosas que aparentemente no podemos hacer, siempre hay un Dios que tiene el control, siempre hay un Dios que tiene un propósito y siempre hay un Dios que hará lo que sea, incluso a una mujer estéril, convertirla en una mujer fértil de tal manera que pueda traer al mundo un hombre, un hijo, un varoncito llamado Juan, y que sea aquel que era el hombre dispuesto por Dios para prepararle el camino cuando el Señor Jesús viniera por primera vez. Ahora, lo interesante de esto es entender que desde antes de nacer ya Dios le había dado a Juan un propósito, un anhelo, una meta, algo que cumplir. Incluso ya Dios le había puesto un nombre. Su nombre, Juan. Su meta, preparar el camino para cuando Cristo viniera por segunda vez. Preparar al pueblo, reconciliar al Padre con el Hijo con el Padre y a los rebeldes con todos. Es decir, Dios le había dado un propósito para vivir a este hombre llamado Juan. En el mismo libro de Lucas, en el mismo capítulo 1, y los versículos 60 al 62, la palabra de Dios dice: pero su madre dijo no, porque querían ponerle con el nombre de su padre. No, él se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame como ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, es decir, a Zacarías, y le preguntaron: ¿cómo se va a llamar tu hijo? Entonces aquel hombre pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y es interesante porque antes de nacer, Dios le había dado un nombre, un propósito, un anhelo, una meta que cumplir a este hombre que aún no había llegado al mundo. Pero cuando él nace y es aún un bebé, es interesante entender que ahora la mamá y ahora el papá corresponden al llamado de Dios y dicen: no se llamará Zacarías, no se llamará Pedro, no se llamará Wilson, no se llamará José, no, se llamará Juan. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. Y en este mundo, para que nosotros podamos cumplir los propósitos, los anhelos, debemos de rodearnos con gente que nos ayude a cumplir ese propósito. Y ahí estaba Elizabeth, y ahí estaba Zacarías, los padres haciendo que lo que Dios había direccionado, entonces ellos siendo colaboradores con Dios para que el propósito que había puesto Dios en la vida de Juan sea una realidad. Solamente con considerar y ponerle el mismo nombre, ellos eran los padres y podían ponerle cualquier otro nombre, pero ellos entendían que había un propósito en la vida de este hombre y que ellos no iban a ser piedra de tropiezo, sino por el contrario, iban a cumplir la voluntad de Dios. Debes rodearte. Si tienes un anhelo que cumplir, un deseo, una meta, un éxito, algo maravilloso que quieres lograr en tu vida, lo primero es: rodéate con gente como Elizabeth, rodéate con gente como Zacarías, que te ayuden en la voluntad de Dios y guiados por Dios para que puedas hacer realidad ese sueño que tanto anhelas en tu vida. Más adelante, cuando Juan ya era un hombre, cuando Juan ya estaba desarrollando una tarea, un propósito, yo pienso que Juan todos los días de su vida vivió en pos de preparar el terreno para la primera venida de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, es decir, más adelante, y los versículos del 1 al 20 relatan la manera como Juan estaba cumpliendo su propósito, predicando con poder. Pero me llama poderosamente la atención el versículo 16 que dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo. De ese yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Interesante, porque este hombre estaba cumpliendo la meta, el propósito, el anhelo, y no descansó ni un día. Estaba ahí. Y él podría ensalzarse en su propio ego, en su propio yo, en decir: yo soy el que estoy preparándole el camino a Jesús. Él en cambio dice: viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado en sus pies. Interesante y poderoso mensaje, porque cuando estamos en la consecución de nuestras metas, debemos mantenernos humildes, debemos mantenernos mansos, debemos mantenernos con los pies en la tierra, sabiendo
cuál es nuestra meta. Hay muchos que cuando están alcanzando la meta, ya piensan que lo han alcanzado todo. Hay muchos que cuando están avanzando en la meta, entonces ya se creen superiores a los demás. Entre tanto, Juan se mantenía humilde. Entre tanto, Juan no había perdido de vista cuál era su meta. Y ahí, en medio de la multitud, en vez de ensalzarse él está dándole la gloria a aquel que le había dado una meta, un nombre, un propósito de vida. Y que era su meta el poder predicar, preparar un pueblo para cuando viniera Jesús. Y sabes, es interesante porque él está predicando. Y en medio de esa predicación llega aquel hombre, llega ese tal Jesús, llega ese Mesías que él tanto había predicado. Y mira lo que va a suceder. En el Evangelio de Juan complementa esto que estoy diciendo. Y en el capítulo 1 y en el versículo 29 dice que cuando Juan vio que se acercaba Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba señalando a Jesús. Juan toda su vida predicó, enseñó, mostró aquel Mesías que había de venir, pero no lo había visto antes, o muy probablemente sí, pero la Biblia no registra que de pronto lo había visto antes. Pero en ese momento, cuando Jesús llega delante de la multitud, ahora no lo señala de manera virtual, sino que ahora su anhelo, que era mostrar a Jesús, lo hace realidad. Y en la consecución de su meta, la consecución de su propósito, se hace una realidad cuando mira a aquel Jesús y le dice: he ahí, delante de la multitud, he ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se había preparado toda su vida desde antes de nacer para que llegara ese momento, Y sabes, él cumplió la tarea, él cumplió la misión, preparó a todo el pueblo para que recibiera a Jesús. Señaló a Jesús cuando lo vio. Pero ¿sabes? También los evangelios relatan que Juan el Bautista, que había bautizado tanta gente, ahora tuvo el privilegio maravilloso de bautizar a Jesús, de bautizarlo ahí en el Jordán. Porque cuando tú procuras cumplir tu meta, tu propósito con fuerza, con ahínco, con berraquera, con fuerza del alma, pero sobre todo con la bendición de Dios, Dios no solamente te va a dar el éxito de cumplir tu meta, como lo tuvo Juan, que fue señalar a Jesús, sino que te va a dar cosas adicionales, como fue para Juan, el privilegio maravilloso de bautizarlo. No solamente lo señaló, es que ahora Dios le estaba dando también algo mayor, y era el privilegio de que él fuera el que bautizara a Jesús. Yo quiero invitarte, mi querido, a que puedas entender en esta oportunidad que tenemos que definir metas en nuestras vidas, pero para poder cumplir esas metas debemos invitar a nuestro Señor Jesús para que haga parte de esos propósitos y de esas metas, para que Él sea nuestro guía, para que Él sea nuestra fortaleza. Ahora, interesante porque el texto que yo les decía ahorita decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, es Dios el que te fortalece, es Dios el que te da la salud, es Dios el que te da vitalidad, es Dios el que te da la sabiduría, es Dios el que te da el conocimiento, es Dios el que te hace tomar buenas decisiones, que te hace posible, el que hace realidad tus sueños. Es Dios el principal patrocinador en los sueños que tienes en la vida, en los anhelos, en las metas que tienes, en el propósito que tienes. No puedes dejar por fuera de la ecuación a un Dios que lo que quiere para ti es verte feliz, que lo que quiere para tu familia es verlos gozosos. No puedes dejar al Señor por fuera. Mateo el capítulo 14 y los versículos 10 y 11 dicen: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y trajeron la cabeza en un plato, se lo dieron a la muchacha y ella la entregó a su madre. Muchos de nosotros sabemos cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Una muerte atroz, una muerte terrible. Nadie desea morir decapitado. Pero sabes, no vamos a hablar de eso. Lo que sí quiero decir es que Juan es el digno ejemplo de la persona que lucha por sus sueños, por su meta, por cumplir un propósito en la vida, incluso hasta el último momento de su vida, incluso sin importar que pueda ir al descanso. Este hombre dio toda su vida, desde antes de nacer y hasta el último momento, por preparar el camino para Jesús. Así que yo te invito
Uno, a que coloques a Dios en primer lugar. Y dos, a que luches por tus sueños con fuerza, con ahínco, todos los días de tu vida. De tal manera que seas un hombre y una mujer esforzados, que luche, que procure completar esos sueños y que sean una realidad maravillosa en la vida de cada uno de los que está viendo este video. La suma de los pequeños esfuerzos diarios te darán el éxito en la vida. Yo cuando salgo a trotar, en medio de mi rutina de ejercicio que estoy procurando hacer, a veces hay momentos en los cuales paro algunos días por trabajo, por responsabilidades y no troto, pero cuando lo hago nuevamente me duelen las piernas. Pero si hay algo que he aprendido de eso, es que cuando más duelen las piernas es cuando más hay que avanzar. Y si de pronto yo estoy hablando para alguien que ha intentado cumplir sus sueños una y otra vez y no ha podido, es ahí cuando hay que avanzar. Porque la suma de los pequeños esfuerzos diarios te darán esa fuerza, ese impulso para completar tus sueños. Lucha, aférrate de Dios, agárrate a tu sueño, agárrate a la cruz. No te permitas fracasar. Pero en esta oportunidad, mi anhelo, mi oración es para que Dios pueda cumplir los anhelos en tu corazón. Pero la primera oración no solamente es para que Dios cumpla los deseos en tu corazón, sino para que le permitas a Dios que Él sea realmente el patrocinador de tus sueños. Y que tú seas un luchador, una luchadora que procure, con la ayuda de Dios, alcanzar esas metas tan anheladas. Que Dios vaya delante de ti, que Él sea un poderoso gigante y que te ayude a conseguir los sueños, anhelos y metas que tienes. Nada, absolutamente nada, por difícil que sea, te quitará la alegría, el gozo de saber que Dios irá contigo y que cumplirá su propósito, porque el Señor es tu patrocinador, porque el Señor es que también va a pelear contigo para poder cumplir ese sueño, esa meta, ese anhelo, ese deseo, ese éxito que tanto anhelas en tu vida. Queridos, gracias por hacer parte de nuestro ministerio. Al ver nuestros videos, sencillamente nos apoyas y al compartirlos, también permites que estos mensajes puedan llegar a ser bendición a otras personas. Por eso mi invitación siempre es: sé conmigo mensajero de esperanza, de tal manera que por tus redes, por tu WhatsApp, por tu Facebook, por tu Twitter, por tu red que manejes, por Instagram, puedas compartir estos mensajes y puedas llevar bendición a otras personas. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, mi invitación de corazón: suscríbete y permite que semana a semana, al subir nuestros contenidos, puedas tener de primera mano estos contenidos de bendición. No te olvides suscribirte, no te olvides activar la campanita de notificaciones. Y mi anhelo y mi gran deseo, y por eso es que predico por este medio y presencialmente, es que Dios les bendiga de una manera grande y poderosa. Chao, chao.